Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, amigas, enemigos, curiosos del portal del Villegas. Vamos a partir con noticias nacionales, un tema que está haciendo noticia hace rato. Ya no es noticia, es un proceso. Es el del paro de los profesores. Y Chile Vamos, que como ustedes saben es una coalición de gobierno política formada por la UDI, por Renovación Nacional y no sé quién más. Le hacen un llamado al colegio de profesores para que depongan el paro y dan como argumento adicional los daños que este paro estaría produciendo no solo en términos de la educación, sino que en términos de la alimentación. Mencionaron 3 millones de raciones que no están siendo repartidas, raciones alimenticias. El gobierno corrigió esa cifra aumentándola a 8 millones y se insiste en que se está dañando, se está cometiendo un daño y que depongan su postura y vuelvan a clase y todo lo demás para que se regularicen todas esas cosas. No creo que sea un llamamiento que vaya el colegio de profesores a darle mucha pelota. Si fuera del Partido Comunista, quizás. Si por alguna razón el Partido Comunista decidiera que su brazo pedagógico, como ha sido siempre el colegio de profesores, ahora por alguna razón política, órdenes de dónde, no sé de dónde, antes era el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, ahora no sé quién es el que da las órdenes, pero eso no va a ocurrir. En cuanto al argumento de Chile Vamos, es bastante ingenuo y candoroso, porque en definitiva, piénsenlo ustedes por un segundo, ¿qué es una huelga sino un intento consciente de hacer algún daño? Puesto que de lo contrario la huelga no sirve para nada. Si una huelga, esta o cualquier otra, no produjera ningún efecto negativo en aquellos que son el blanco de la huelga, no habrían huelgas, no servirían de nada. La huelga parte del principio de que al suspender sus actividades, la empresa o la organización de la cual son parte estas personas que están en huelga va a sufrir un daño, y que en virtud de ese daño que esa organización se va a sentir obligada a tomar alguna medida, a escuchar a los huelguistas. El daño es el arma, la única arma que tienen los huelguistas. Yo no lo digo esto con satisfacción, no lo digo para defender a los huelguistas, estoy simplemente observando un hecho muy sencillo. Y viceversa, sin la amenaza o la presencia de un daño, las organizaciones públicas o privadas generalmente tienden a chutear el tarro. Es decir, no conozco ningún caso de una organización pública o privada que por su propia cuenta observe la situación de sus empleados y diga: parece que debiéramos hacer algo al respecto porque están ganando muy poca plata, o hay alguna serie de situaciones que son lesivas para ellos, así que pongámonos en acción. Eso jamás ha ocurrido en la historia de la galaxia. De hecho, todas estas situaciones de conflicto social resultan precisamente de que los incumbentes, los que tienen en la sartén por el mango, los que tienen el poder, los que tienen el privilegio, los que tienen la autoridad, no hacen las cosas, y no estoy diciendo que sean necesariamente cosas buenas, podrían ser unas peticiones injustas, pero el hecho es que no hacen a tiempo nada y por consiguiente generan un clima que termina en un conflicto. Esto no quiere decir tampoco que todo conflicto sea justo, el resultado de que no ha sido escuchada una demanda que era justa. La demanda puede no ser justa, puede ser excesiva, puede ser incluso definitivamente injusta, puede ser una patudez. Pero esa calificación se la dejamos a otros por el momento, hay que ver caso a caso. Estoy simplemente diciendo que la huelga es un procedimiento o un instrumento de conflicto que presupone exactamente eso, que va a haber un daño. Si la huelga de los profesores no cambiara la repartición de alimentos, ni cambiara la educación de los alumnos estuvieran recibiendo clases por vía, digamos, remota, no sé de dónde, ni cómo,
La huelga no produciría ningún efecto, no habría un Chile Vamos llamándolos a reconsiderar su postura. Ahora, la postura del colegio de profesores no la va a reconsiderar hasta que ellos a su vez no empiecen a sufrir el daño, porque esta cosa es una espada de doble filo. Que no les paguen, la amenaza de no pagar se podría materializar, aunque lo veo muy difícil, nunca ha ocurrido. Pero podrían haber otros mecanismos que empezaran a poner a los profesores en una situación tal que, llegado el momento, como ocurre con todos estos procesos, se encuentran las partes, asumen los costos, no quieren asumir más costos y llegan al terreno común. Esperemos que eso ocurra, aunque repito mi punto de que a estas alturas la educación chilena pública ha llegado a tal nivel de deterioro que ya viene dando lo mismo que haya o no haya clase. Porque los estudiantes hacen como que estudian y los profesores hacen como que enseñan hoy en día en los colegios. Los colegios se han transformado en otra cosa. Lamentablemente olvidé imprimir un mail que me mandaron acerca de lo que sucedió en un colegio público muy prestigiado de mujeres, creo que el Carmela Carvajal, en el cual ocurrió anteayer, en estos días, que un grupo de unas 30 niñas entraron de súbito, armados de fierros, palos, incluso decían extinguidores, que es un elemento contundente, golpeaban las puertas de las salas de clase, golpeaban las puertas de las oficinas, llamando a todo el mundo a irse, que era el primer aviso, el segundo aviso fue más rudo, y hubo una estampida de gente huyendo de este grupo de 30 o 40, o quizás menos, niñas, que se pudieron imponer a un colegio completo, por las razones que hemos aquí conversado 1.000.000 de veces, en el sentido que una minoría organizada, decidida, motivacionada, emocionalmente exaltada, y especialmente si está con fierro en las manos, se impone siempre a una mayoría disgregada que es simplemente una suma de individuos que no tienen nada en común, salvo el miedo, y ni siquiera eso, porque el miedo no los organiza colectivamente, sino que simplemente todos comparten el mismo sentimiento, pero de ahí no emerge ninguna acción común. Entonces fue una estampida. Las 30 niñas lograron su cometido y se fueron todos. Así están las cosas en nuestro país. Así funcionan las sociedades, a final de cuentas. En algún momento, tarde o temprano, en alguna etapa, en algún momento, emerge el factor violencia, ya sea como realidad o como amenaza. Una noticia buena: las bolsas. Bueno, nosotros, ni usted ni yo somos corredores de bolsa, ni tenemos plata para andar haciendo inversiones, pero algunos tienen algunos ahorritos aquí y allá, y por supuesto una buena noticia que las bolsas, salvo la chilena, han subido en todas partes, merced a la tregua que se estableció entre China y Estados Unidos, tregua entendida como que no se van a agregar nuevos productos a la lista de aquellos que ya están con recargas de impuestos. Eso sigue ahí, pero no van a aumentar. Eso fue suficiente para que subiera la bolsa de Estados Unidos, en Europa, en muchas partes. La bolsa chilena, para nada. La bolsa chilena actúa con sus propias lógicas y no ha subido, sino que más bien ha caído. ¿Cuánto va a durar el optimismo de las bolsas? Nada, pues. ¿Qué cosa dura en los estados de las bolsas? Los entusiasmos duran un par de días, después viene otra vez un ataque de terror, vuelven a bajar las bolsas. Las bolsas viven en estas oscilaciones, que en todo caso no son 100% caprichosas. En esto operan varios tipos de lógica en distintos planos. En el fondo, por supuesto, el estado básico de la economía y de la finanza y del comercio mundial es el cimiento sobre el cual se apoyan estas oscilaciones. Las oscilaciones en lo particular ya obedecen a muchas razones o factores particulares, como pueden ser decisiones que toman tales o cuales empresas o individuos que sean de suficiente calibre como para afectar las reacciones de los demás, etc. Pero como no hay tantas buenas noticias en este mundo, hay que agarrarse a las pocas que haya y qué sé yo, aceptarlas y celebrarlas, ¿no es cierto? Ok. Vamos ahora a un tema
que está tan repleto de ambigüedades, de confusiones y de cantinfladas, que es bastante representativo de cómo se está librando, se está celebrando una parte importante de la política y de las decisiones en gran escala de nuestro país, o de una escala por lo menos de cierta cuantía. Me refiero a este plebiscito que se hizo en las comunas de, las leo, Las Condes, Lo Barnechea, Colina, La Reina, Peñalolén, La Florida y en Antofagasta y Quilpué, para ver si la gente aceptaba o no, aceptaba o no qué. Esa es la gran pregunta, en definitiva. Porque lo que estas comunas quieren poner en vigor, y no sé si cabe la expresión poner en vigor, porque aquí no hay vigor ninguno por ninguna parte, es una recomendación de que personas jóvenes, niños de 16 años o menos que no estén acompañados por un adulto, no anden por las calles en cierto horario que todavía no sé cuál se puede hacer. Todo esto es de una ambigüedad salvaje. En primer lugar, ¿qué es lo que es una recomendación? Recomendación. ¿Cómo se pone en vigor una recomendación? Los propios ediles de varias de estas comunas se han apresurado en decir que aquí no se trata de tomar preso a nadie, de arrestar, de imponerle nada a nadie. O sea, ¿en qué consiste esta recomendación? ¿Cómo se va a materializar? El señor Lavín, que yo creo que parece que está en el origen de toda esta idea de la recomendación, llamémoslo un toque de queda diet, dijo que aquí no se necesitaba nada especial, que era cosa de que la gente tuviera pegado en el refrigerador el recuerdo del horario, que no sé cuál sea, y de esta recomendación. ¿Cómo se materializa eso? Me imagino que la idea, básicamente, el propósito de todo esto es que niños menores de 16 años no anden dándose vuelta por las calles tarde, muy tarde. Muy tarde, no sé a qué horario se refieren, muy tarde. Tratemos de entenderlo, vamos a ser generosos con esto. ¿Cómo se pone en vigor? ¿Con qué derechos se pone en vigor? ¿Con qué medios? En primer lugar, este es un asunto que voy a tratar de agarrar algunos de los elementos que demuestra el grado de inopia, de linotipia y de impotencia que ha llegado a la familia chilena promedio, que ya no es capaz de imponer, no hablemos de recomendar, sino que de imponer como una norma familiar el que sus niños de 16 años o menos anden tonteando por las calles muy tarde. Eso es una responsabilidad familiar, pero parece que las familias ahora no son capaces de hacer tal cosa, de imponer una norma disciplinaria a sus propios hijos, y entonces van y votan en un plebiscito para que alguien indeterminado recomiende a los niños que no anden dando vuelta por las calles tan tarde. Y repito, no se sabe cuál hora es tan tarde. En algunos municipios, que empezó a discutirse recién ahora el tema de, bueno, cómo se materializa esto, bueno, es casi chistoso. Algunos hablan de unas patrullas juveniles, Boy Scout y cosas así, que van a andar por las calles, y de repente si ven un niño que suponen de menos de 16 años que no tienen autoridad para pedirle el carnet, pero pongamos que hay un caso claro de que es menor de edad, ¿qué van a hacer al respecto? Le van a entregar una cartilla que dice: por favor, niño, ándate a tu casa. ¿Qué es lo que se supone que van a hacer? Otros hablaron de unos carros patrulleros. ¿Qué es lo que van a hacer estos carros patrulleros con estos niños? O sea, ¿cuál es la base legal, en primer lugar? Ninguna. Yo no estoy diciendo que sea bueno que los niños anden pateando piedra por las calles a las 1 de la mañana. Niños, estoy hablando de niños, porque hoy en día un fulano de 16 años son capaces de preñar a la polola, ¿no? Son capaces de mandarse una botella de pisco. Son capaces de cualquier cosa. Muchos delincuentes tienen 16, menos de eso. Entonces, ya, niños menores de 10 años. A nadie le gusta que anden por las calles a esa hora. Pero ¿cómo se pone en vigor esto si es solo una recomendación? Una recomendación. El 85% de la gente pidió esto. O sea, el 85% de la gente no es capaz entonces de controlar a sus hijos. Tiene otro ángulo este asunto también que podemos examinar. Esto tiene muchos ángulos. Es un fenómeno con muchos reflejos. Refleja que
en estas comunas que son de todo orden, ¿no? Hay comunas pitucas aquí y hay comunas comunes y corrientes. Una parte importante de la gente, vamos a asumir que es representativa este plebiscito, y que no fueron a votar solo los que estaban a priori interesados en terminar con el vagabundeo de los niñitos por las calles muy tarde. Pero asumamos por un momento que es más o menos representativo. Podría ser más o menos representativo de lo mismo que han reflejado encuestas de opinión sobre distintos temas, y que a mi juicio, pero puedo estar completamente equivocado porque esto es muy ambiguo también y vago, indeterminado, podría reflejar que la gran mayoría del país no está en las posturas modernas o progresistas o sofisticadas en virtud de las cuales, por ejemplo, que un niño de 12 años ande por las calles a las 2 de la mañana no hay ningún problema. Hay un montón de temas en que estoy seguro que una mayoría de la población no está de acuerdo con el tipo de lema, de conceptos, de posturas que aparecen como hegemónicas hoy en día en los discursos políticamente correctos, pedagógicamente correctos, sexualmente correctos y ahora callejeramente correcto. Puede ser. Pero ¿qué significan estas mayorías? Ya les he dicho muchas veces, una mayoría desorganizada no significa absolutamente nada. Un montón de gente presa del pánico ante 30 niñas armadas con un tubo de extinguidor, o ante 30 alumnos que se toman una sala en un colegio, o ante 30 que se toman una universidad, o ante 30 que se toman cualquier cosa. Pero en definitiva, si sumamos esto a lo otro, aquí hay aparentemente una cierta incapacidad de las familias de imponer disciplina a sus hijos por miedo a que sus propios hijos los querellen por maltrato, por miedo al que dirán: oye, estos papás son unos reaccionarios, fíjate que no dejan que su niño salga de 13 años, que ya está grande ya, pues salga a fiestear a las 2 o 3 de la mañana y llegue curado, que anticuado. Entonces hay una opinión pública, supuestamente. No es la opinión de todo el público, sino que es la opinión pública, que son cosas distintas. No confundir, abro paréntesis, la opinión de la mayoría del público con lo que se llama opinión pública, que es simplemente lo que anda circulando por los medios y que puede ser muy minoritario en su origen y en su apoyo de verdad. Pero como sea, me parece a mí que las familias de hoy en día no tienen ningún control sobre sus hijos, o muy poco. No digo que todas, pero una parte importante de los padres ni siquiera saben en qué andan sus hijos. Y se vienen a enterar cuando ya a veces es muy tarde y ya quedó la crema, por no decir otra palabra. Pero esta iniciativa que creo, me tinca, tiene en todo caso la fragancia, las iniciativas de Joaquín Lavín, me recordó aquella vez que este hombre intentó combatir la contaminación en Santiago merced a una avioneta desde la cual alguien volcó un vaso whiskero con agua. Entonces se suponía que la lluviecita esa iba a barrer los gases, ¿eh? Y en alguna plaza de Las Condes o de Providencia, yo vi personalmente a Lavín y algunos otros funcionarios con un espejo a ver si detectaban la caída de estas gotitas, que venían cayendo quizás de unos 1000 metros de altura como mínimo. Yo quedé estupefacto cuando me enteré de eso, porque uno no asume que personas, digamos, de cierta notoriedad pública no tengan el más mínimo elemento de sentido común y realidad para darse cuenta cuando una cosa puede funcionar o no. Y esto de las recomendaciones para que los niños no anden, estos niños menores de 16 años no anden por las niños, posibles padres incluso hoy en día, me suena a algo parecido. Yo estoy esperando ver a Lavín en la noche con un espejo, a ver si detecta alguna recomendación que ha sido escuchada, en vez de que los manden a la cresta los recomendadores, los cabros que anden por las calles. Todo esto me parece, mire, para serle franco, me parece bien tonto. ¿Qué quieren que les diga? Me parece otra de esas cosas que se inventan así al voleo, porque tienen un efecto comunicacional, porque por un momento engañan a la gente con que se está haciendo algo respecto a un tema y no se está haciendo absolutamente nada más que Cantinfriar. Ay, pues niño, te recomiendo, no andes por la calle. No, señor, porque puede venir el cuco, ¿no? Y pues, no, pues, ¿hasta cuándo nos agarran para el hueveo con estas cosas? Perdónenme, que no me la puedo tomar en serio este asunto. O sea, no voy a ponerme así con el ceño
juntos, como van a hacer algunos progresistas hablando de los derechos inculcados a los niños. No, esto es tan torpe, me parece a mí, tan absurdo, tan impracticable, que no merece un entrecejo fruncido. ¿Qué quieren que les diga? Y antes de continuar, estimados amigos, les recuerdo este tanque que entrega Lavo Club con 10 litros de detergente, entregado en su casa, que le van a durar una eternidad. La primera vez usted al estar comprando estos 10 litros está comprando también este tanque que no agrega mucho, y después nunca más, porque cuando se le está acabando usted llama a Lavo Club, y ellos vienen a su casa a rellenarle el tanque. Usted hace uso de un excelente detergente desarrollado en Chile por ingenieros químicos chilenos. Le ahorra al medio ambiente un montón de envases de plástico, de otros tantos frascos de plástico que usted habría tenido que comprar en el supermercado, porque los detergentes vienen en una botellita así más o menos, no es mucho. Usted se ahorra un montón de envases de plástico, le ahorra a la naturaleza un montón de envases de plástico, gana comodidad, no tiene que estar acordándose cada semana o semana por medio de comprar el detergente, ponerlo en la lista de supermercado. Tiene este detergente, ustedes ven, aquí tiene un dispensador, usted pone esto aquí, aprieta este botón y cluc, 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 listo. Se acabó el cuento. Y para los que hagan su primera recarga hay un regalo, que es esta cosa que se llama mopa. Yo no tenía idea que se llamaba mopa, no sé cómo se llamaba esta cuestión, que es yo lo llamaría al estilo mío un trapero, pero súper moderno. Ustedes ven con distintas posturas, posiciones para hacerlo más largo, más corto. Bueno, ahí está el mono. Aquí en mi casa creo que tenemos uno de estos. Es estupendo para chapear, ¿no? En la cocina, los baños con cloro, cosa que es fundamental. Así es que esto para los que recarguen su tanque. Recuerde, buen detergente, se ahorra tiempo, le ahorra plástico a la naturaleza, no tiene que molestarse, y este tanque le va a servir de por vida. No va a tener que comprar otro tanque, le van a ir a traer simplemente el detergente. Y ¿por qué no les voy a recordar el vino personalizado? Miren, este es distinto. Este dice simplemente: este vino ha sido etiquetado especialmente para Fernando. Muchas felicidades en el Día del Padre. Un Cabernet del 2014, no sé cómo ha sobrevivido. El hecho es que usted puede personalizar la etiqueta, el texto, como quiera, con los dibujos que quiera. Ellos tienen un stock en la viña personalizada, para que si usted no quiere molestarse, pues a lo mejor simplemente decirle: mire, póngale para Domitila, para Eduvigis, para, qué sé yo, Primitivo. Y puede poner el texto que quiera. De repente usted se vota poeta y le pone una tremenda cuestión. Lo que no cambia es el vino, que es excelente. Este está en el 10% top 10 en la curva de distribución de las calidades de vino. Es riquísimo. Hicieron un video en el Discovery Channel sobre esta viña. No será porque sí. Les aconsejo que se pongan en contacto, los datos están a mi izquierda, con la viña. Ordenen, va a llegar a su casa, los precios son absolutamente accesibles, y va a tener además, si usted es una persona que organiza eventos, comidas, para, qué sé yo, empresarios, profesionales, lo que sea, qué lindo regalo, en vez de una unidad USB, que ya es una lata, estas cuestiones uno las encuentra por todos lados, una botella de vino con el nombre del invitado. ¿Qué tal? Y un vino rico además. Después continúo con más cosas, y permítanme decirle que esto no es un ataque, como algunos creerán, contra Joaquín Lavín, que me cae muy bien, es un buen tipo, pero me parece que este tipo de iniciativa, yo no sé, entre paréntesis, quiero decir, me huele a Joaquín Lavín, pero podría ser otro. Pero cualquiera que sea este estilo lavinístico, digámoslo así, de tirar cosas así, el botón de pánico, la descontaminación con un vaso whiskero. Ahora, la recomendación. Bueno, seamos de frentón. Si uno realmente cree que los niños de menores de 16 años, o por último de 10, no debieran andar dándose vuelta por las calles a partir de las 12, uno impone una ley, uno impone un reglamento y lo hace cumplir conforme, lo pone en vigor, con fuerza pública. O sea, así, tal cual.
como en algunas partes en Estados Unidos. Ahora, si no cree en hacer eso, entonces no haga nada. Pero es también eso, niño. No, ¿hasta cuándo? No, ¿hasta cuándo? Un poquito de seriedad. Pero ¿qué clase de política tenemos? Por un lado, los rezongones permanentes, obstaculizando toda medida, toda iniciativa, con los peores argumentos la mayor parte de la vez. Y por otro lado, esto. Bueno, ustedes se habrán dado cuenta que no les hablé de qué pasó con la señora Bachelet en Venezuela. Y no les hablé porque no pasó nada en realidad. ¿Qué iba a pasar? La señora se juntó con prácticamente todo el gobierno, con Maduro y todos sus distintos avatares, el Congreso de Maduro, la Fiscalía de Maduro, todo lo de Maduro, y se juntó con Guaidó una vez. Y dijo que iba a evacuar un informe. Ahora, entre medio ocurrió este asunto del capitán de navío Acosta Arévalo, esos son sus apellidos, que lo estaban juzgando por traición a la patria, lo llevaron a la corte en una silla de ruedas porque estaba tan machucado, lo habían torturado tanto, que tuvieron que llevarlo en silla de ruedas, y ahí mismo se les murió. Y la cosa está a la vista, o sea, esto no es un tema de que alguien inventó que estaba torturado, estaba a la vista. Entonces, la señora Bachelet, a pesar de su enorme talento para mirar por otro lado y correrse de las cosas complicadas aquí, no podía hacer nada, después de todo, la alta comisionada de los derechos humanos. Entonces, urge, voy a usar su lenguaje preciso, a las autoridades a llevar a cabo una profunda investigación. Es decir, el tema venezolano, cuya esencia consiste precisamente en que una parte considerable, yo diría mayoritaria del país, no considera legítimo a Maduro y su gobierno, y por lo tanto no los considera autoridades, porque autoridad es un poder legítimo. Ese es el punto del conflicto. El centro del conflicto es que Guaidó y su gente y millones de venezolanos no consideran que Maduro y su gente sean una verdadera y auténtica autoridad. Pero la señora Bachelet implícitamente los considera que sí son legítimos, es decir, se pasa por el forro los zapatos, o no sé de dónde, el tema central, que es la fuente y la causa del problema en Venezuela, al hablar de que urge a las autoridades, o sea, los que están ahí, a llevar a cabo una profunda... ¿Qué profunda investigación vayan a llevar estas autoridades? La señora Bachelet está aceptando implícitamente que Maduro y los suyos y su banda son legítimas autoridades a las cuales se les pide, se les urge, por favorcito, pues, echen una mirada a ver quién fue el que se le pasó la mano. Las autoridades. O sea, con eso ya lo dijo todo. Porque claro, por supuesto van a decir, sí, claro, se le pasó la mano a este, hay que tomar preso a este, se les pasó la mano también al tipo de la tanqueta que pasó por arriba de unos tipos, parece que hay unos fulanos que se van por la libre, pero todo esto se le dice a la autoridad legítima que sería Maduro para que tome medidas profundas, porque Dios que les gusta la palabra profundo. Una vez más. Ahora, ustedes dirán, pero ¿cómo le van a pedir a la señora Bachelet, que es alta comisionada de los derechos humanos, y no la secretaria todavía no, la secretaria general de las Naciones Unidas, que es otro señor, un tal Gutiérrez, que dice puras vaciedades, como todos los funcionarios internacionales? No pueden hacer otra cosa que decir vaciedades, porque en sus cargos dependen de alguna clase de votación o consenso. Entonces tratan de estar bien con Dios y con el diablo. Le pasó a Insulza en la OEA, pues, a donde fue con ánimo de cambiar esa organización. Me consta personalmente, lo escuché decirme a mí eso, y a otro en un almuerzo. ¿Y qué pudo hacer? Nada. Y yo no le reprocho nada a Insulza, ¿no? Simplemente esa es la realidad de los organismos internacionales. Entonces, estos llamamientos, como cuando Gutiérrez llama a las partes a tener restraint, a controlar sus cosas, ¿qué frase más vacua? Entonces, ¿qué otra cosa puede hacer Bachelet sino decir, llamar a urgir a que se haga una investigación profunda? Hasta ahí nomás llega la cosa, no puede llegar más lejos. Y no muy distinto en su vaciedad conceptual y operacional es el llamamiento de Heraldo Muñoz, recién hecho, a propósito de la crisis del Partido Socialista, en el sentido de que los partidos reflexionen en esto. Reflexionen. Todos tenemos que subirnos, o sea, los partidos tienen que subirse
a la rama más alta del árbol y ponerse como el pensador de Rodin a reflexionar en esto. ¿Qué quiere decir con eso? Ahora, él anunció a su vez, mientras hablaba por un lado de reflexión, por otro lado anunció medidas preventivas en el PPD que no explicó en cuáles consisten. A lo mejor será descabezar a la directiva del PPD, podría ser la primera medida preventiva que habría que tomar. ¿Qué medidas preventivas? Uno le encantaría escuchar algunos detalles, pero no, pues no tenemos derecho. La crisis del Partido Socialista es la crisis probablemente de todos los partidos políticos y de toda la institucionalidad chilena. Es la crisis de instituciones que se han visto enredados en grado creciente en asuntos perversos, en temas de dinero. A veces vinculado con el narcotráfico y a veces no. A veces vinculado simplemente con los fondos estatales que están ahí a la mano, bajo el nombre de fondos reservados para que se los lleven para la casa, parece. La crisis es de todo el país. El Partido Socialista es solamente abro comillas, el caso puntual de estas últimas semanas. Pero ¿cuántas municipalidades no han pasado ya por la prensa y han generado lo habitual? Pues lo habitual. Una semana de escándalo, 2 semanas de escándalo y se acabó. Es la crisis del país. Y yo creo que es una crisis que ya va más allá de la reflexión. Esto no se resuelve con reflexiones, señor Muñoz. ¿Reflexiones en qué? Estamos como los curas de la misa de 12, entonces pues heraldo. Esos señores estos curas que se están en el púlpito y empiezan y no permitiremos, no debemos permitir que las señoras entren con sombrero. Yo escuché esto alguna vez hace millones de años. Entren con sombrero como si la misa fuera un desfile de moda. Y unas vociferaciones. ¿Y qué? Y después decían con voz alta, la colecta de hoy es para las visiones del África Central. O sea, con prédicas desde el púlpito llamando a la reflexión, o llamando a la santidad, o llamando a la pureza, o llamando a la decencia, o llamando a no usar sombrero en la misa, no se llega a ninguna parte, pues heraldo. Si usted sabe eso, porque está con huevas. Entonces, al menos detalle entonces cuáles son esas medidas preventivas. Van a hurgar en todos los registros del PPD, a ver si quiénes están ahí. Nos están agarrando para el fideo, estimados amigos y amigas, los señores y señoras que manejan los destinos de este país, que se hunde más y más en una ciénaga de deshonestidad, de inmoralidad, de oportunismo y de cobardía. Yo he visto muchas etapas, o sea, porque tengo 70 años, he visto este país. ¿Qué pasó con el golpe? He visto los días en que hay gente la sacaban a las 4 de la mañana y uno se enteraba al otro día que tal o cual vecino ya no estaba. Vi llegar a la democracia cristiana al poder con su revolución en libertad. Recuerdo algo del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, por lo que escuchaba hablar de mis padres, a mi madre. He visto muchas cosas. Pero tal ciénaga de podredumbre, no, porque el país es más rico y tiene más barro para llenar en la ciénaga y más gente que ya no le importa nada, que no tiene ni un escrúpulo, y ya sean partidos que se promueven y se presentan ante el público como los defensores de la moral, como los grandes representantes del progreso, como los que son los verdaderos, los que son los éticos. Los demás, los reaccionarios, son todos unos bandidos, por supuesto. Ellos también están metidos hasta el cogote, todos. O sea, lo del narcotráfico es casi una anécdota. Cómo en estos años se reparten pegas, se reparten pitutos, se reparten cargos públicos, se reparten miles y miles de cosas más. Pero Heraldo Muñoz nos llamó a reflexionar. Si yo termino el programa y les juro me voy a tirar de rodillas al lado del tanque del detergente y voy a ponerme a reflexionar en mis pecados, porque ustedes saben, yo soy un monstruo de lascivia, según se me denunció firmemente. Entonces me voy a poner a reflexionar en eso. Heraldo que reflexiona en el PPD, usted señor, reflexiona en cualquier cosa que hizo. A lo mejor alguna vez se quedó con un recorte de plata cuando la mamá la mandó a comprar pan. Reflexionemos todos, de Arica a Magallanes, estimados amigos. Y finalmente, antes de irme, les quiero recomendar, para hablar de cosas que valgan la pena,
a este gran escritor que fue Graham Greene, un escritor inglés. De muchas de sus obras se han hecho películas, Nuestro hombre en La Habana, por ejemplo. En estas obras escogidas, pero pueden haber muchas colecciones distintas, hay una obra fantástica que es El poder y la gloria, El revés de la trama y El fin de la aventura. Hay otras colecciones que tienen otro. Nuestro hombre en La Habana en parte serie y en parte comedia. Graham Greene era un gran escritor. Yo no sé si ustedes lo conocen. De seguro este libro que recibí de herencia de mi madre, en alguna otra edición, de alguna otra editorial, no es que sé yo, está presente. Graham Greene está siempre presente. Yo se los recomiendo porque es un tremendo escritor. Especialmente El poder y la gloria. Es un libro maravilloso, una novela maravillosa. Creo que también se hizo una película. Al pie de la montaña, otro libro de Graham Greene, donde los personajes son llevados al extremo de las encrucijadas morales. Esa es la clave de la obra de Graham Greene. Y con eso, estimados amigos, termino mi programa de hoy día. Lo prendí anteayer el computador, pero ya se está encendiendo. Muchas gracias a los que se mantienen en Patreon. Hay algunas personas que entran y salen, pero hay otros que se mantienen siempre y permiten que este programa siga. Muchas gracias a los que están aportando con Flow y muchas gracias a los que están comprando el libro. Me siguen llegando mail, todos por igual. Me dan felicitaciones. No crean ustedes que es porque todos los mails que me llegan son positivos. Hay algunos en que me reprochan cosas, me hacen críticas. Así que si a alguien no le gustara el libro, me podría también mandar un mail. Pero hasta ahora he recibido solo amables felicitaciones, que les ha encantado el libro. Y con toda razón, pues, porque es uno de mis mejores libros. Grandes invitados están en varias librerías en Santiago y en regiones. Y además entiendo que lo pueden seguir comprando en el portal elvillegas.cl. ¿Qué más? Nada más. Hasta el miércoles.